Hola amigos del solucionario, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y el día de hoy vamos a resolver este ejercicio en el cual nos piden verificar que la función y, dada como e a la menos x al cuadrado por la integral de 0 hasta x de e a la t cuadrado por dt más c1 por e a la menos x al cuadrado, es una familia de soluciones para la ecuación diferencial dada, que es esta, de y de x más 2xy igual a 1. Pues, para tú verificar que la función y es una solución de la ecuación diferencial dada, simplemente vas a reemplazar, bueno, aquí a la y aquí a su derivada con respecto a x. Entonces, la función y la tenemos. Lo que no tenemos es su derivada con respecto a x, es lo que vamos a buscar para poder reemplazar. Pero antes de hacerla, para que nos quede un poco más simple de resolver el problema, vamos a hacer un cambio en la expresión de y. O sea, vamos a hacer una etiqueta, vamos a crearla. Vamos a decir, sea g de x igual a la integral de 0 hasta x de e a la t cuadrado por dt. Y eso lo haré pues simplemente para no generar confusiones a la hora de de derivar la función y. Entonces, sea g de x igual a la integral de 0 hasta x de e a la t cuadrado por dt. Entonces, al yo hacer ese cambio, la función y me queda de la forma y igual a e a la menos x al cuadrado por g de x más c1 por e a la menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos resolver, podemos realizar la derivada de y con respecto a x de una forma más ordenada. Creo que se va a entender un poco mejor. Entonces, y', que significa la derivada de y con respecto a x en este caso. Entonces, y', que es la derivada de y con respecto a x, va a ser, derivar esta función con respecto a x. Entonces, primero que todo, tenemos aquí, justamente aquí, un producto, o sea, una multiplicación de funciones que dependen de x. Para poder derivarlas, vamos a aplicar la regla del producto para derivadas. Recordemos que la regla del producto nos dice que la derivada va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, antes de hacer eso, de derivarlo, vamos a recordar un poco cómo se deriva la función Euler. Entonces, lo haré por acá abajito. Si tenemos, por ejemplo, y igual a e a la f de x, entonces, ¿cómo se deriva eso con respecto a x? Pues, la derivada de la función Euler, va a ser la derivada de su exponente por esa misma función. Así de simple. Por ejemplo, si tenemos y igual a e a la 5x al cuadrado, pues su derivada va a ser la derivada del exponente, que es 10x, por Euler a la 5x al cuadrado, o sea, por la misma función, ¿vale? Entonces, por eso es demasiado simple. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sería derivar eso en la función que tenemos? Va a ser lo siguiente. La derivada de e a la menos x al cuadrado va a ser la derivada del exponente, que es menos 2x, por la función Euler. Ya. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, g de x sin derivar. Más, ahora, e a la menos x al cuadrado sin derivar por la derivada de g, que va a ser g' de x. Y ahí está. Aplicamos la regla del producto. Bien, eso fue la derivada de este producto que está aquí. Ahora, ¿cómo tú derivas la función c1 por e a la menos x al cuadrado? Pues c1 es una constante y Euler a la menos x al cuadrado es una función. Entonces, ¿cómo tú derivas una constante por una función? Pues dejamos la constante quieta, que es c1, y derivamos la función. La derivada de Euler a la menos x al cuadrado es menos 2x por Euler a la menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, seguimos por acá. Por acá vamos a seguir. Entonces, tenemos, de forma más ordenada, de y de x va a ser igual a menos 2x por e a la menos x al cuadrado por g de x. Pero g de x sabemos que es la integral de 0 hasta x de e a la t cuadrado por dt. Ahí está, por g de x.
Ahora, más e a la menos x al cuadrado por g' de x. ¿Listo? Y por último, esta expresión que está acá, que es c1 por menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Pues sabemos que menos por más es menos, lo cual nos daría menos 2x por c1 por e a la menos x al cuadrado. Ahí se ve un poco más ordenado. Entonces tenemos casi completa la expresión de la derivada de y con respecto a x. Únicamente nos está faltando quién es g' de x. Y para eso vamos a hacer aquí un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis y lo vamos a hacer, digamos, por acá abajo. Lo haré aquí. Vamos a explicar algo. Supongamos que tenemos una función, digamos, vamos a llamarle una función y, dada como la integral desde, por ejemplo, g de x hasta h de x de una función f de t por dt. Ojo que mire algo, que los límites de la integral dependen de x, o sea, son funciones que dependen de x. Y la función a integrar depende de t. O sea, las variables son distintas. Entonces, el teorema fundamental del cálculo integral nos dice que si queremos buscar la derivada de esa función con respecto a x, pues va a ser lo siguiente. Va a ser reemplazar la función de arriba en la función f, o sea, va a ser f de h de x por la derivada de la función que está reemplazando, que es h de x. ¿Listo? Menos, ahora reemplazas el de arriba, perdón, el de abajo. Sería f de g de x por la función que acabas de reemplazar, que es g' de x, pero la función derivada, obviamente, que sería g' de x. Vamos a colocar esa prima un poco mejor, g' de x. Ahí está. Eso como tal es la derivada de esa integral. ¿Listo? Esa es la derivada de y de x. Bueno, esa como tal es la derivada de la función y. De y de x igual. Reemplazas el de arriba por esa función que acabas de reemplazar, su derivada obviamente, menos reemplazas el de abajo por la función que acabas de reemplazar, derivada, obviamente. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí dijimos que g de x, si no estoy mal, era la integral desde 0 hasta x de la función e a la t cuadrado por dt, ¿vale? Ahí está. Entonces, si yo quiero derivar eso, para poder derivarlo, o sea, g' de x, va a ser, reemplazo la función de arriba en la función e a la t cuadrado, y sería e a la x al cuadrado, por la derivada de la función que acabas de reemplazar, o sea que la función x, su derivada es 1. Menos, ahora reemplazas en la función el 0, y sería e a la 0 al cuadrado, por la derivada de el 0, que es efectivamente 0. Entonces, resolviendo eso, nos va a quedar que e a la x al cuadrado es e a la x al cuadrado, y por 1 sería e a la x al cuadrado. Ahora, 0 al cuadrado es 0, e a la 0 es 1, y 1 por 0 es 0. O sea que esta expresión que está a la derecha, esta se nos va a cancelar, ¿vale? Entonces sería 0. Por lo tanto, g' de x va a ser igual a e a la x al cuadrado. Bien, entonces ya saben, siempre que tengan una integral cuyos límites dependan de una variable diferente a la función a integrar, entonces van a derivarlo con ayuda del teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Listo, entonces ahí está. Ya puedo, creo que, borrar esto. Vamos a borrarlo. Nos dio la derivada e a la x al cuadrado. Entonces, borramos esto que está acá. Vamos a borrarlo. Borramos, lo borramos. Y pues listo. Ahora, ya dijimos que la derivada de la función g era
e a la x al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazarla en nuestra derivada para que quede un poco más completa la expresión. Entonces, dy de x va a ser igual a menos 2x e a la menos x al cuadrado por la integral de 0 hasta x de e a la t cuadrado por dt más e a la menos x al cuadrado por g' de x, pero dijimos que g' de x es e a la x al cuadrado. ¿Listo? Y esto menos 2x por c1 por e a la menos x al cuadrado. Y ahora sí, entonces, definitivamente, ¿quién sería dy de x? Pues dy de x va a ser igual a menos 2x por e a la menos x al cuadrado por la integral de 0 hasta x de e a la t cuadrado por dt. Ahora, si tú multiplicas e a la menos x al cuadrado por e a la x al cuadrado, eso va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, es un producto con igual base. Vas a sumar los exponentes. Menos x al cuadrado más x al cuadrado es 0. Y Euler a la 0 es 1. O sea, se van a cancelar y te va a quedar 1. Ahora, menos 2x por c1 por e a la menos x al cuadrado. Y eso finalmente va a ser tu derivada de la función y con respecto a x. Entonces, como tenemos todo un poco ordenado, ya un poco más simplificado, ahora sí vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, coloquemos aquí en rojo, reemplazando en la ecuación diferencial, obtenemos, veamos que obtenemos, va a ser, aquí colocas a dy de x, pues, dy de x, dijimos que era menos 2x, e a la menos x al cuadrado, integral de 0 hasta x, de e a la t cuadrado por dt, más 1, menos 2x, por c1 por e a la menos x al cuadrado. Eso es de y de x. Más, ahora viene 2xy. Sería 2 por x por y. Pero y está acá arriba. Mira que y simplemente es e a la menos x al cuadrado, integral de 0 hasta x, de e a la t cuadrado por dt, más c1 por e a la menos x al cuadrado. Y bien, eso debe ser igual a 1. Listo, debe ser igual a 1. Entonces, pues, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos simplificar para ver si es verdad que eso es igual a 1? Entonces, nos queda menos 2x e a la menos x al cuadrado, integral de 0 hasta x, de e a la t cuadrado por dt, más 1, menos 2x por c1 por e a la menos x al cuadrado. Pero ahora vamos a multiplicar, pues tenemos 2x que multiplica a toda esta expresión. Vamos a aplicar la propiedad distributiva, o sea, vamos a hacer esto por esto y esto por esto. Entonces nos va a quedar más 2x e a la menos x al cuadrado por la integral de 0 hasta x de e a la t cuadrado por dt. Bien, ahora más multiplicamos el 2x por esta expresión y nos va a quedar 2x por c1 por e a la menos x al cuadrado. Eso debe ser igual a 1. Ahora, vamos a ver qué tenemos aquí. Miren esto. Si se dan cuenta, esto se puede cancelar con esto. ¿Por qué? Porque obviamente son expresiones iguales pero con signo contrario. Además, esta expresión también se cancela con esta. Y nos queda entonces que del lado izquierdo nos queda simplemente un 1. 1 es igual a 1. ¿Eso es cierto? Pues sí, es una proposición verdadera. Por lo tanto, vamos a decir que la función y efectivamente sí es una familia de soluciones para la ecuación diferencial dada. Entonces, chicos, espero les haya gustado mucho el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.